Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada, por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48. Operación Destino. Matar, Arco 3, parte 14. El sonido de las ramitas al romperse y de las ramas dobladas se convirtió en una tormenta de hojas sacudidas del follaje de la parte superior del dosel del bosque. Varias sombras se elevaron rápidamente, pero apenas dejaron rastro de su presencia como fantasmas cruzando un campo abierto. Búhos que miran a la luna. Incursión nocturna. Tenemos un único objetivo en esta operación, que debe lograrse sin importar el costo. En medio de una persecución apresurada, Nagenda habló sin una pizca de emoción en su rostro. A su lado estaban Akame, Selka, Bulat y el resto de Night Raid. Aparte de Selka, que no podía mantener una expresión neutral, el resto tenía rasgos fríos, ya que todos sabían lo que vendría y lo que debía hacerse. La honestidad debe morir. Ninguno habló en contra de las palabras de Nagenda, más bien, incluso Selka, que era de los clanes en guerra de Wakoku, estuvo de acuerdo. Sin embargo, Selka no carecía de motivos ocultos al imaginar lo que vendría al final de la terrible experiencia del Imperio. Solo eso fue motivación suficiente para ella. Por el contrario, los demás que habían experimentado la corrupción de Honest pensarían en el futuro solo después de su muerte. Por el bien de un mundo libre de mentiras y traiciones, deben centrarse en el hombre que está en el centro de la lucha del Imperio. Honest debe haberse retirado en el momento en que notó caer las defensas exteriores de la capital. Nagenda informó a todos sus pensamientos. Como ex general y comandante de campo de los ejércitos del Imperio, su mente táctica no podía compararse con la de los demás. Por lo tanto, la autenticidad de sus palabras tenía un peso que todos no tenían más remedio que escuchar. La forma de escapar de la capital es limitada debido a su tamaño y terreno. Honest no puede esperar escalar desde el distante acantilado, lo que no le deja otra opción que atravesar este bosque y adentrarse en la vasta extensión del campo del Imperio. Desde allí, estará libre en casa si logra ingresar a las cadenas montañosas. Sin embargo, si se le presenta la opción, este sería su último recurso, ya que las vastas llanuras lo dejan a él y a su séquito completamente visibles. Nagenda comenzó a acelerar el paso mientras la urgencia de sus palabras echaba raíces en el aire. Las ramas crujientes que resonaban con cada salto revelaban el alcance de su aprehensión y resolución. Si había un momento para morir por una causa correcta, entonces era este. Si había un momento para acabar con el destino mismo y evitar la espiral descendente del declive del Imperio, era ahora. El fracaso no es una opción en este asesinato. Nagenda escupió con el asesinato pegado a su rostro. Si a Honest se le permite vivir, será un cáncer enconado que eventualmente encontrará una manera de causar problemas imprevistos. En ese sentido, pregúntese esto. Si no eliminamos este problema primero, ¿quién cree que lo hará? El silencio enfatizó la profundidad de los pensamientos de todos. El cambio sutil en los ojos de Akame, un parpadeo momentáneo que decía más que 1000 palabras incluso cuando el vendaje improvisado alrededor de su cintura comenzó a empaparse de sangre. Nadie sabía siquiera que estaba herida. Nagenda dejó escapar un suspiro de cansancio mientras sacudía la cabeza y hablaba con un tono que solo se hacía más grave. Ese hombre, estoy seguro de que todos sabéis quién, ha hecho lo suficiente para desarraigar el mal de la capital. No, ni siquiera eso. Ha hecho demasiado. En lugar de un emperador, su disposición siempre ha estado más inclinada hacia los justos. Independientemente de molestias o daños personales, ese hombre siempre lo asume como si fuera el único método que conoce. Solo el sonido del informe de Nagenda resonó en el silencio mientras todos se ocupaban de sus propios pensamientos y motivaciones. Escucha y escucha bien. Nagenda llamó la atención sobre ella mientras entrecerraba los ojos ante los rastros de huellas dejadas en el suelo. Si fallamos aquí, no solo demostraremos nuestra insuficiencia, sino que solidificaremos la suposición de que ese hombre debe asumir todo por sí mismo.
Entonces, háganse otra pregunta, ¿en qué imperio se colocaría su emperador antes que su pueblo? ¿Había siquiera necesidad de responder? Solo escuchar reveló cuán poco convencional sería un líder así para cualquier imperio del que nunca antes se había oído hablar. Por supuesto, eso no significaba que fuera imposible. Lo estaban viviendo. Así es. Es nuestro jodido imperio el que lo haría, y es al mismo tiempo increíblemente alentador y desesperadamente repugnante. Nagenda ya no pudo evitar maldecir. Un líder que se anteponía al pueblo era aquel que muchos considerarían un gobernante benévolo. Sin embargo, ese era el tipo de personas que mueren prematuramente por imprudencia en las guerras, o que fracasan en la gestión del reino al tratar de manejar todo por su cuenta. Por eso tenemos que demostrarle que no tiene que soportarlo todo. Debemos tener éxito, así que escuchen bien. Brevemente, Nagenda desvió la mirada para mirar a sus aliados uno por uno antes de tomar una decisión en la que ya había estado pensando. No podemos permitir que Honest contacte a Syura a cualquier costo. Para este fin, nos dividimos en dos equipos. Nagenda comenzó a dar órdenes, sin dejar lugar a refutación. Mío. ¿Sí? El mío respondió con expresión resuelta, con calabaza apretada en la mano. Tú, Chelsea y Bulat interceptarán a Syura. Dijo Nagenda. Si entra en tu mira, mátalo. Puede que Syura ya no tenga piernas, pero por si acaso, Bulat actuará como escolta. Bulat asintió en aceptación, mientras Mine resopló con altivez, la tarea como si estuviera hecha a sus ojos. Y si no está solo. El Chelsea fue el único que ofreció un contraargumento. Como la que pasó menos tiempo con Nagenda, no tenía el mismo nivel de fe ciega que el resto. Ella entrecerró los ojos. La inteligencia reunida indica que Syura es el líder de una unidad recientemente establecida conocida como Wildund. Aún así, es poco probable que haya mucha interferencia. Nagenda ni siquiera se inmutó ante las dudas del Chelsea y ofreció una explicación mientras avanzaba a toda velocidad. La fuga de Syura no fue un acto deliberado, ni previsto. No debería haber tenido tiempo de organizar una retirada adecuada. Su arrogancia lo habría asegurado. Y mucho menos considerar la derrota, no habría considerado como dar cuenta de un fracaso. Sangrando y sin piernas, huyó presa del pánico, lo que significa que estará solo a menos que pueda contactar a sus aliados. Parecía que Chelsea todavía tenía sus reservas a la hora de hacer suposiciones, pero finalmente se dio a la experiencia de Nagenda y a la confianza que Mine y Bulat albergaban en Nagenda. ¿Pero dónde lo encontramos? ¿No es como si pudiéramos predecir dónde aparecería? Preguntó Bulat mientras Chelsea asentía. Nagenda ya había anticipado tal pregunta. Tanto los hombres como las mujeres son criaturas de hábitos. Syura se habría teletransportado inconscientemente a un lugar que pensó que era más seguro a menos que intentara la destrucción mutua. Siendo que escapó de la muerte por su cuenta, es poco probable que esté dispuesto a tirar su vida por nada. Debería estar en los campos de entrenamiento forestal al sur de aquí. Era un lugar hacia el que siempre gravitaba en tiempos de dificultades o negligencia por parte de su propio padre. No me pareció un gran trabajador, murmuró Bulat, recordando sus días en el ejército. Él no es. La tez de Nagenda se oscureció considerablemente. El campo de entrenamiento de Syura no es tanto un lugar para perfeccionar sus habilidades, sino más bien un lugar para aliviar su estrés. Abundan las historias de él secuestrando mujeres, haciendo lo que quería con ellas y luego golpeándolas hasta matarlas mientras obligaba a sus seres queridos a hacerlo. Obviamente no lo haría en público, pero los rumores son rumores y no se hizo nada en absoluto. Bastardo enfermo. Entonces, ¿cómo te enteraste? Preguntó Mine, con un tono teñido de desprecio. Una solicitud de Night Raid. Respondió Nagenda. Un familiar agraviado de un fallecido me dio pistas sobre el lugar. Ya veo, dijo Mine con una expresión forzada. Entonces no habría reservas sobre este asesinato. Aún así, Leone se dio cuenta de algo que Mine, Chelsea y Bulat estaban descuidando. ¿No sabría Honest más cosas sobre su propio hijo? Leone interrumpió, mirando a Nagenda confundida. No hay manera de que le ganemos allí. En el grupo aparecieron miradas de preocupación, pero Nagenda se mantuvo firme. Sobreestimas esa porquería gorda.
Nagenda recordó sus días trabajando en el imperio y las veces que había visto a Zyura y Honest más jóvenes interactuar entre sí. Un padre cerdo engendra un hijo cerdo. Incluso si es Zyura, Honest casi nunca le prestó atención. Esto nos da una oportunidad. La ventana entre la incertidumbre de Honest sobre la ubicación de Zyura nos da los medios para interceptar en caso de que Honest busque un encuentro. Entonces, ¿por qué dividir nuestras fuerzas si podemos simplemente abrumar a Honest? Leone frunció el ceño mientras Sheele permanecía inexpresiva, su natural aturdimiento fue reemplazado por su talento para asesinar. La respuesta fue sencilla. Seguro. Lubok dijo muchas cosas para la aprobación de Nagenda. Exactamente. La honestidad es la prioridad, pero matar a Zyura garantiza que no haya una forma más sencilla de escapar que no sea las llanuras abiertas. Para un francotirador, está casi muerto. Los equipos de persecución tampoco lo dejarían escapar. Nagenda se aseguró de que todos estuvieran de acuerdo con el plan y no vio ningún sentido en mantenerlos allí por más tiempo. La sesión informativa había terminado. Mio, Bulat, Chelsea, adelante. Ordenó Nagenda. Mina y Chelsea asintieron antes de despegar. Bulat lo siguió y, justo antes de irse, Nagenda lo llamó. Manténlos a salvo, y si sucede algo inesperado, me aseguraré de que todos ustedes sean recordados. Bulat hizo una pausa y respiró hondo. Estaba claro que ni siquiera Nagenda sabía lo que les esperaba a ninguno de ellos, solo que nada les impediría completar este objetivo final. Correcto. Esperemos que no llegue a eso. Bulat saludó y se fue, con la espalda más ancha que nunca desde sus días en el ejército. Nagenda se puso melancólica. Lubok le dio una mirada preocupada antes de que ella se apartara un mechón de cabello y endureciera su expresión. Todos los demás, Nagenda hizo una pausa. Todos lo hicieron mientras miraban al suelo desde las copas de los árboles. Huellas recientes presionadas en el barro. No hacía falta ninguna otra explicación. Mudarse. El enemigo estaba cerca. La expresión del rostro de Honest era desagradable. Tenía los labios torcidos, los ojos curvados de forma antinatural, e incluso su barbilla parecía sobresalir por la fuerza con la que rechinaba los dientes. El sudor empapaba las cejas de Honest, y su cuerpo excesivamente rechoncho estaba atormentado por un dolor muscular interminable. Un ministro diligente como él nunca había hecho mucho esfuerzo físico, y mucho menos un mantenimiento adecuado, y como tal, carecía. Ya había tontos para eso, y lo único que realmente importaba era tener una mente sana para aplicar las contramedidas adecuadas. Huir de la capital nunca había pasado por la mente de Honest hasta que finalmente se dio cuenta de que las defensas de la capital estaban cayendo cuando incluso Sdeat fue derrotada con los soldados del muro exterior. No había manera de que Honest simplemente esperara a que lo mataran y, como tal, había tomado medidas preventivas. Viajando con Honest estaba su séquito de soldados de élite entrenados para seguir su voluntad sin cuestionarlo, y un niño solitario que viajaba a su antojo como si estuviera en una excursión atrevida. No fue otro que el niño emperador, a quien le hicieron creer que toda la excursión era el comienzo de una emocionante aventura. La ignorancia del niño emperador era tal que el niño no sabría cuán mala era la situación hasta que encontró su cabeza en un tajo. Honesto hizo una mueca. Pasar por alto a Budo había sido una molestia, pero el hombre estaba demasiado preocupado por darle la bienvenida al primo del emperador como para considerar que Honest sacaría al emperador a escondidas. La frase en sí era ridícula, y algo que Budo nunca aceptaría, pero a Honest poco le importaba nada más que él mismo. Sin Sdeat, solo existía un único medio para cambiar potencialmente la situación, y sería a través del propio niño emperador. Honest y su séquito se acercaban cada vez más a una gran cueva que descendía en espiral hacia un abismo eco. Nagenda había tenido razón al decir que Honest no sabía dónde podía estar Zyura, y que su último recurso era un suicidio a través de las llanuras abiertas, pero había algo que ella nunca podría tener en cuenta. Era una variable que pocos, o ninguno, creían que existía en el imperio, pero Honest conocía el secreto.
con el paradero desconocido de Zyura y una carrera loca a través de las llanuras abiertas como su último recurso, Honest preferiría sacudir toda la olla o enturbiar las aguas con la esperanza de un mejor resultado. Nos acercamos, dijo Honest mientras jadeaba por respirar. El grupo se detuvo, el niño emperador vaciló en la entrada de la cueva que conducía a un abismo que se abría a una enorme caverna subterránea. Todavía no creo que acciones tan drásticas sean necesarias, murmuró el niño emperador con una inclinación en el labio. Sabía exactamente lo que había más allá y se volvió dubitativo hacia Honest. Dijiste que mi primo vendría con sus fuerzas, pero ahora dices que están asediando mi capital. Es la capital de nuestra familia, ¿qué hay para asediar cuando opté por invitarlos a mi palacio para procedimientos legales? Mi primo Miro es bastante carismático y podría servir para ser un emperador en mi lugar hasta que sea mayor de edad y madure. Solo entonces podría entender verdaderamente la política del imperio. Ah, sí, de verdad. Eso suena bastante ideal, ¿no? Honest rechinó los dientes en secreto. Sin embargo, ¿podrías prestarme atención por un momento? Honest ni siquiera podía explicar adecuadamente la situación ya que todo le explotaría en la cara. Era exactamente como había dicho el niño emperador. El pequeño emperador había invitado a su primo en la capital, por lo que no había excusa para explicar por qué se produjo el conflicto. ¿Qué asedio? ¿Qué invasión? El niño había estado esperando ansiosamente en su palacio real mientras la capital comenzaba a arder en las llamas de la guerra civil con Honest como uno de sus testaferros. Ciertamente, dijo el niño emperador, todavía todo son risas. Honest sintió que se le acumulaba el sudor. Budo iba a matarlo cuando finalmente se dio cuenta de que Honest sacó al niño emperador del palacio real. Tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Una lengua plateada podría llevarte lejos, cuando tu oponente no era más que un hombre que decía sí. Lo que importaba era cómo hacerlo. Mentí, comenzó Honest admitiendo, lo que hizo que el niño emperador abriera mucho los ojos. Esta no es una simple aventura, sino una búsqueda dirigida tanto a ti como a mí. ¿Quién se atreve a apuntar a la vida de mi ministro y a la mía propia? De hecho, ¿cómo se atreven? Honest repitió, exagerando el asunto. Pero es por eso que debes entender que todo lo que hacemos ahora, lo hacemos por tu bien. Por mi bien. El niño emperador se emocionó un poco. La honestidad siempre había sido el único pilar de apoyo del niño emperador desde que murió el ex emperador. Sí. No importa lo que me pase mientras puedas vivir, Honest sintió, con cuidado de evitar que su expresión se torciera en un ceño fruncido. Sin embargo, eres el único que puede cambiar todo y salvarnos a ambos. El niño emperador lo pensó, pero rápidamente se dio cuenta de que Honest había dicho algo mal. Pero no soy el único. Mi prima también puede activarlo. Honest nunca admitiría que dicho primo mataría a Honest sin hacer preguntas, por lo que trató de llevar el asunto de nuevo a una dirección preferible. Tu prima no está aquí y me temo que no tenemos tiempo. ¿Son los perseguidores tan rápidos? Tu vida es así de importante para ellos, mintió Honest, sabiendo que era todo lo contrario y que era su vida la que perseguían obstinadamente. Pero no es demasiado. Padre dijo que solo debo activarlo en caso de que el capital caiga. Este maldito niño. Honest sintió que una vaina le estalló en las sienes, pero no tuvo más remedio que mantener una cálida sonrisa. Está cayendo. No, no es. El niño emperador negó inmediatamente la situación. Me dijiste que estábamos preparando una celebración por el regreso de los miembros de mi familia. Romper ese cuello escuálido nunca había sido tan tentador para Honest, pero realmente sería el final para él si ahora cedía a impulsos más básicos. El capital está realmente en riesgo. Entonces, ¿dónde está Budo? El niño emperador inclinó la cabeza. Se supone que debe estar conmigo en caso de una emergencia, y como no está aquí significa que usted solo está jugando conmigo, ministro. Pero ya he tenido suficiente. Volvamos atrás, mis pies están cansados. Honest nunca se había sentido tan frustrado, pero un golpe de suerte llegaría en su camino. Un crujido en el bosque distante reveló que los miembros de Night Raid irrumpieron apresuradamente entre el follaje.
Todos sus ojos se fijaron en Honest en el momento en que confirmaron su existencia. Trágicamente, si Nagendra y los demás hubieran esperado unos minutos más, entonces era probable que Honest nunca se saliera con la suya. Sin embargo, tal como estaban las cosas, la marea de repente se inclinó a favor de Honest. El niño emperador se estremeció ante las miradas sin emociones de Nagendra y los demás, sin darse cuenta de que estaban dirigidas a Honest, quien sutilmente se colocó detrás del niño emperador. Los ojos apestaban a sed de sangre y asesinato que ningún niño protegido podría resistir. Además, las miradas dirigidas al niño emperador tampoco fueron amistosas. Por desafortunado que fuera, la propia ingenuidad del niño emperador fue blanco de la animosidad del pueblo. Si hubiera sido más inteligente y más sabio, ¿cómo podría Honest seguir adelante con sus medios corruptos? El niño emperador puede ignorar sus acciones, pero la ignorancia no puede resistir la ira genuina. Por lo tanto, la culpa parcial de las atrocidades de Honest podría recaer en el niño emperador. Ante este resultado, el niño emperador se resistió, temblando por la pura intensidad en el aire. Honest no pasaría por alto el descuido de un enemigo. ¿No ves cómo pretenden matarte, mi lord? Las melosas palabras de Honest bailaron sobre los oídos del niño emperador. No puedes dudar. Ahora es el momento. La capital está asediada y el enemigo se acerca cada vez más a nosotros. El niño emperador estaba tan nervioso que ni siquiera corrigió las palabras de Honest y se quedó aturdido. Honest ya no podía mantener la calma con el enemigo a la vista. ¿Qué podemos esperar hacer si se les permite acercarse más? Miuk, su guardia de honor, no puede esperar mantenerlos a raya por mucho tiempo. Necesitamos una acción decisiva. El niño emperador finalmente se recuperó cuando Honest lo sacudió por los hombros. Tiene razón, ministro. Fui un tonto al dudar de usted. El niño emperador frunció los labios y corrió hacia lo profundo de la caverna para alcanzar el imponente Teigu que había dentro. Solo la sangre de la familia imperial puede empuñar el arma definitiva del imperio. Resonando con el Teigu escondido bajo el imperio, el niño emperador invocó su nombre y desapareció en la seguridad del exclusivo Teigu de la familia real. La tierra misma comenzó a retumbar. Shikotaser. El Primus Imperator y el dios máquina defensor de la nación. También conocido como Liberty Prime. Gracias por leer. Próxima actualización. Por determinar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z